Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, con la cocina de mi madre interrumpida, que ha dicho mamá, apaga todo y no hagas ruido, la tengo aquí atrás riéndose, os voy a enseñar a hacer un tutorial que me ha encantado a raíz de un regalito que compré en un mercadillo estos de artesanos en Granada. Esta caja con Tetrabric, que te vale para guardar, bueno, luego te hace falta algún tipo de cierre, pero te vale para, tipo, una goma te vale para cerrar. Guardar cualquier cosa o para hacer regalitos. Encima, como los Tetrabrics por dentro suelen ser plateados, bonitos, de hecho se me está quemando la imagen porque brilla con la luz de arriba, pues la verdad es que quedan divinos. Tengo aquí uno más pequeño, ¿vale? Aquí lo encerro con washi tape. Podéis hacerlos de los tamaños que queráis. Y después de darle vueltas un rato, he encontrado un método que solo requiere un plato tamaño café, regla, lápiz y tijeras. Y se me olvidaba un Tetrabric. Vamos a ello. Pero antes, si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Entonces, lo primero que os recomiendo es que dobléis el folio por la mitad, aunque todo esto va a ser un poco ojímetro casero. No usamos ni compás ni nada del estilo, ¿vale? De modo que vamos a intentar promediar más o menos y a ojo que el folio y el plato queden más o menos a la mitad. No tiene que ser perfecto, porque no va a ser perfecto porque no somos compases. Y una vez que lo tengamos, hacemos el primer círculo. Vamos a ver qué tal me ha quedado de centrado. Sorprendentemente bien centrado. Vale, sobre esto vamos a trabajar. Tenemos que sacar las dos diagonales. Los voy a hacer hacia afuera para que lo veas mejor. Entonces, primero vamos a cortar, a doblar para hacer como 2/4. Realmente estamos haciendo los 4/4 ya, de acuerdo, del folio. Y ahora otra vez sobre sí mismo, doblando bien el centro a poder ser, para sacar las diagonales. Cuando yo abra, ya tengo aquí las diagonales marcadas, que es lo que me hace falta a mí, de acuerdo, porque sobre estas diagonales vamos a marcar el siguiente círculo, porque son dos círculos esto, ¿vale? Entonces, volvemos a colocar el plato que coincida el diámetro del plato, o el perímetro del plato, mejor dicho, perdón, con las dos diagonales que acabamos de marcar con dobleces, y hacemos el segundo círculo. Y ahora hay que hacer unos arcos que son por los que luego vamos a ir doblando para hacer los laterales de la cajita. Esos arcos se hacen de la siguiente forma. Tenemos que medir la distancia, aprovechando la raya de en medio que hace que sea como el centro de los dos círculos, la distancia que hay máxima entre estos dos arcos de aquí, que en mi caso es 4,5 centímetros. Esa misma distancia vamos a ir marcándola en cada uno de, digamos, de la cruz de dentro del círculo. Para ello primero necesito terminar de hacer la cruz de este lado, que no está hecha. Así que voy a marcar fuerte esto para verlo al doblar, porque necesito otra opción. La estaba descartando porque siempre es peligrosa, porque puedes marcar debajo. Otra opción es marcar con un permanente donde necesitas ver, porque así al otro lado ya me ha manchado, se ve. Perfecto. Entonces tengo que llevar esta con esta, vale. Y esta es la mitad de mi otro círculo. Si no doblo el folio mal, mejor. Ahí estamos. Y ahora, por cierto, los folios son de cuando vivíamos en Chiclana y yo me fui de Chiclana con 8 años. Mi madre que lo utiliza todo. Entonces ahora que
que tengo esto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Doblo a los cuartos y doblo a la diagonal. Ahora sí que tengo todo lo que necesito marcado. Este folio lo quito, que no nos confundamos. Vale, entonces vamos a marcar los 4,5 centímetros en cada uno de las cruces, estas, para poder hacer los otros arcos sin necesidad de compás, ni dibujo técnico, ni geometría, ni complicaciones varias. Lo más fácil con cosas que todo el mundo tiene por casa. Espero que tengáis una regla. Si no tenéis una regla, entonces ya sí que tenemos un problema. Espero poder quitar el ruido del agua, porque si no va a ser un vídeo SMR del agua. Vale, y una vez que ya estamos así, ahora retomamos el plato y tenemos que ir ajustando a cada cruce de las diagonales con la línea que acabamos de hacer para hacer todos los laterales de la cajita. No tiene que quedar perfecto porque no os va a quedar perfecto, pero es una forma bastante más fácil que necesitando el compás, escuadra cartabón, círculo externo y la forma geométrica perfecta. Los profesores de dibujo técnico, lo siento. Vale. Epa, que me voy en el último. Vamos a borrar. ¿Dónde está mi goma? Ya tenía una goma aquí. Que quede lo más perfecto posible. ¿El trípode está cansado? No, va bien el trípode, gracias. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos ya recortar. He vuelto a perder las tijeras. ¿Dónde están? ¿Estaban aquí? Tijeras encontradas. Vale, entonces lo siguiente es recortar esto, porque ahora tenemos que conseguir pasarlo al tetrabric. El tetrabric evidentemente lo he lavado y lo he cortado para que quede. He quitado la parte de arriba y la parte de abajo, de modo que solo me quedan los laterales. Así, ¿vale? Perdón, madre, le tengo loca el trípode. Entonces esto lo ponemos encima por la parte de aquí porque queremos que la platilla quede para afuera. Y os recomiendo que aprovechéis una de las marcas para hacer los centros. Y entonces, ahora sí que voy a usar el permanente. Vamos a hacer, pero podéis hacerlo con boli normal, porque de hecho el de la cajita original está hecho con boli normal. Y entonces, lo guay es que una vez que tengáis hecho la plantilla, si no la tiráis, la podéis aprovechar un montón de veces porque ya es siempre lo mismo. Y ahora, una vez que tenemos hecho esto, lo importante es marcar dónde están las diagonales y con el lápiz marcar también, que si no podéis usar otra vez el plato, pero bueno, marcar dónde han quedado los arcos cruzados. Haciéndolo así, luego os prometo que la marca se ve en el tetrabric. De modo que yo ahora lo que necesito hacer es unir a simple ojímetro todas estas marcas de aquí. ¿Que queréis saltaros el proceso del plato? Podéis hacerlo con el proceso del folio podéis hacerlo, pero claro, aquí no vais a poder doblar para sacar las diagonales. En algún momento necesitáis el folio. Aunque esto podríamos repetirlo con el plato, pero aviso, he manchado haciendo pruebas el plato de permanente. No lo hagáis.
ya estaría, ¿vale? Esto es lo mismo que esto. De acuerdo, entonces, ahora recortamos aquí. Una cosa que me ha encantado de este tipo de cajita es que yo sabéis que tomo leche de avena en vez de leche de vaca, simplemente por reducir mi impacto en el medio ambiente, y no encuentro leche de avena en envase que sea solo plástico, porque el problema del Tetra Brick es que en España actualmente no hay ninguna empresa que lo recicle, la que había cerró. Y entonces, aunque tú lo eches al contenedor de reciclaje, no se va a reciclar. Y eso me da mucho cargo de conciencia, porque la leche sí que la encuentro en plástico, esta es que es de mi madre, pero la leche de avena no. Entonces, poder aprovechar los Tetra Bricks de alguna manera, pues me da un poco más de tranquilidad. Y ahora lo que falta es que hay que hacer todos estos dobleces. Yo me voy a ayudar de la tijera, porque es bastante cómoda, para ir doblando y que queden marcaditos. Y bueno, esto lleva un rato, pero básicamente hay que ir doblando todos los laterales. Este es el lado más difícil, el interior. Ahí está. Entonces, luego hay que ir marcándolos un poco más. Y listo. La cajita, en teoría, ya está. Y así queda. Ya tenéis, ya tengo dos. Ya tenéis una cajita así de fantástica. Espero que os haya gustado el invento este de las cajitas con Tetra Brick, que lo hagáis. Se hace bastante rápido porque el vídeo ha estado grabado en directo. Tal cual, o sea, no he hecho como los cocineros de y ahora volvemos y han pasado 5 horas en el horno las comidas. Así que os animo a probarlo y que aprovechéis así los Tetra Bricks. Cualquier duda o cosa que no salga podéis dejarla en los comentarios, respondo siempre y por supuesto nos vemos pronto.